¿Ser pobre es culpa tuya? Es una pregunta muy incómoda. Es una pregunta que divide opiniones, fractura amistades y expone las creencias más profundas que tienes sobre el dinero, el mérito y el fracaso. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast llamado Seguro con Raúl. Aquí no repetimos dogmas financieros, los cuestionamos. Somos los filósofos del capital. Pensadores que analizan el dinero con la lupa de la filosofía, la psicología, la historia y la economía. Creemos que el dinero no solo se cuenta, se interpreta, y que cada certeza financiera merece ser cuestionada. Si buscas respuestas fáciles, este no es el lugar. Pero si quieres preguntas que cambien tu manera de pensar sobre el dinero, entonces ya eres uno de nosotros. Siéntete en plena confianza de que si estás de acuerdo o difieres conmigo, déjame tu comentario y armemos una plática constructiva. Bienvenidos a Filósofos del Capital. Cabe mencionar que no solo criticaremos al sistema, voy a proponer soluciones para cada aspecto que voy a exponer. Así que sin más preámbulo, comencemos. Piensa en esto. Cuando hablamos de la pobreza, ¿a quién señalamos primero? Al individuo que no se esfuerza lo suficiente, al que no madruga, al que no lee los 10 hábitos de los millonarios, al que no visualiza sus sueños. ¿Te suena familiar? Este discurso lo escuchamos todo el tiempo. Se repite como un eco. Si quieres, puedes. Si no puedes, es porque no quieres lo suficiente. Pero, ¿de verdad es tan simple? Vamos a ver los datos. En México, el 44% de la población vive en pobreza según el Coneval, casi la mitad del país. Y 3 de cada 10 personas tienen empleos informales sin seguridad social, sin estabilidad y sin pensión. ¿De verdad todos ellos son flojos? ¿Todos ellos carecen de disciplina? ¿O tal vez la historia no es tan lineal? En un país donde el 62% de la población gana menos de 10,000 pesos al mes, decir que todos pueden ser ricos no es motivación, es cinismo. Nos han repetido que si trabajas duro te irá bien, que si no tienes dinero es porque no lo mereces. Pero, ¿y si eso no es cierto? Porque hay personas con 3 trabajos que no tienen ni para descansar y otras con 2 apellidos que nunca van a trabajar. En México, si naces en pobreza, tienes más del 70% de posibilidad de quedarte allí toda tu vida. Varios estudios en neurociencia muestran que vivir en pobreza genera estrés crónico que afecta la toma de decisiones. Es un ciclo. Menos recursos, más ansiedad, peores decisiones, más pobreza. La psicología nos muestra que gran parte de lo que creemos ser decisiones libres son en realidad respuestas condicionadas. Pavlov lo demostró con su experimento clásico. Un perro podía salivar al sonido de una campana, porque había sido condicionado a asociarlo con la comida. Traslademos esto al terreno económico. ¿Cuántas veces hemos sido condicionados a reaccionar de cierta manera ante estímulos creados por el sistema financiero? Los anuncios que nos dicen que tener crédito es igual a tener libertad, las campañas que nos hacen asociar el consumo con estatus, o la publicidad que liga la felicidad a la posesión de bienes. Todo esto funciona como la campana de Pavlov, una señal externa que despierta en nosotros una respuesta automática. Vamos a poner a trabajar nuestro cerebro un poco más. Imagina esto. Un niño en una comunidad sin agua potable, sin escuelas, más bien sin escuelas cercanas, sin hospitales y sin internet, a los 7 años ya trabaja con su papá en el campo. A los 13 abandona la secundaria para ayudar en casa. A los 25
Ya tiene dos hijos, dos trabajos y deudas. ¿Es flojo? ¿Es irresponsable? ¿O está atrapado en un sistema que nunca lo consideró ciudadano de pleno derecho? Si a esto le sumas las cifras actuales de seguridad en México, creo que estas preguntas son las que realmente nos tenemos que hacer. Schopenhauer decía que la voluntad de vivir es una fuerza inagotable, pero insuficiente cuando el mundo exterior nos cierra las puertas. Sostenía que la libertad es más ilusión que realidad. En su visión pesimista, los seres humanos actúan movidos por la voluntad, un impulso racional que rara vez conduce al bienestar. ¿Qué significa esto en el terreno económico? Que aún creyendo que somos libres de prosperar, en realidad estamos atrapados en un sistema que condiciona nuestras decisiones, desde la educación que recibimos hasta el salario que aceptamos. La pobreza no es simplemente un fracaso personal, es una consecuencia del lugar que nos asignan en la estructura social. Y Taleb, mucho más cercano a nuestro tiempo, lo explica con brutal claridad en El Cisne Negro. La vida económica no es lineal ni justa, está marcada por lo improbable y por los golpes de suerte que benefician a unos pocos. Los pobres, en este juego, no son perdedores por falta de esfuerzo, sino porque el sistema premia a una minoría, mientras la mayoría paga el costo de su fragilidad. En Antifrágil añade algo más. Hay quienes, frente a la adversidad, se fortalecen, pero no es la regla. La mayoría de la población queda atrapada en la vulnerabilidad expuesta a crisis financieras, inflación y desempleo. Visto así, la pobreza no es culpa individual, sino un entramado de poder, irracionalidad y azar. Como diría Maquiavelo, quien controla la estructura, controla el destino de los hombres. Carl Jung hablaba de un inconsciente colectivo que moldea nuestras ideas sobre el éxito, el dinero y hasta lo que creemos posible. Es decir, no siempre somos dueños absolutos de nuestras creencias ni de nuestras oportunidades. Piénsalo, ¿nos entrenan desde pequeños como a los perros de Pavlov a reaccionar ante estímulos? ¿Cómo? Publicidad, ofertas, rebajas. Un ejemplo sencillo, el Buen Fin, que ya casi se acerca. No importa si puedes pagarlo o no, el simple sonido de descuento activa el reflejo condicionado de gastar. Entonces, ¿de verdad la pobreza es solo una mala decisión personal? O más bien, ¿estamos culpando al jugador cuando el tablero está manipulado? Y hablemos del tablero, porque aquí es donde empieza la otra cara, la pobreza como consecuencia estructural. En México hay un dicho que es el que no tranza, no avanza. Pero la verdad es más cruel. El que no nace en una red adecuada probablemente nunca empieza la carrera. Solo el 17% de los jóvenes en México llega a la universidad. El resto se queda en el camino. Y la mitad de los hogares mexicanos no podrá sobrevivir más de 2 semanas sin ingresos. ¿De verdad esas personas son culpables de no ahorrar? ¿O simplemente nunca tuvieron la oportunidad de generar ese ahorro? Aquí me recuerdo mucho de Maquiavelo que decía, el poder no se sostiene en la justicia, sino en la estabilidad. Y esa estabilidad muchas veces significa mantener a los pobres en la pobreza y a los ricos cómodamente ricos. Nassim Taleb en Antifrágil nos recuerda que los ricos diversifican sus riesgos, tienen inversiones, seguros, propiedades, mientras que los pobres resisten. Y cuando llega la crisis, ¿quién crees que se ahoga primero? Ahora, tampoco solo es política, también es psicología. Nos venden la idea de que el dinero está en la mente. Sí,
Pero cuando tu colonia se inunda cada año, la mente no seca los muebles. Skinner con su experimento mostró algo inquietante. Vivimos en una caja de condicionamiento. Se premia al consumidor endeudado y se castiga al que intenta ahorrar. El ser humano no solo responde a estímulos, sino que puede ser moldeado mediante recompensas y castigos. En términos económicos, las instituciones nos han puesto en una gran caja de Skinner. Trabajamos horas interminables porque la recompensa es el salario, soportamos sistemas injustos porque el castigo es la exclusión social y aceptamos endeudarnos porque la recompensa inmediata es el placer del consumo, aunque el castigo diferido sea la carga financiera. La pregunta es, ¿hasta qué punto la pobreza es consecuencia de nuestras elecciones libres? ¿Y hasta qué punto somos simplemente productos de un condicionamiento social y económico diseñado para que actuemos como se espera de nosotros? Si la mayoría se mantiene atrapados en estos patrones de condicionamiento, la pobreza deja de ser un tema de falta de disciplina y se convierte en el resultado de un sistema que educa, premia y castiga para perpetuarse. No olvidemos otro dato. El 70% de los mexicanos nunca ha invertido ni un solo peso. Y a lo mejor no porque no quieran, sino porque no saben cómo o porque el sistema les enseñó a hacerlo así. Entonces, aquí está la trampa. El discurso oficial nos dice, si fracasas es tu culpa, pero las estadísticas demuestran que el sistema ya estaba diseñado para ponerte en desventaja desde el inicio. La pobreza, dicen, es una mentalidad. Así de simple, así de superficial. Como si todo se resolviera leyendo un libro de autoayuda y despertando a las 5 de la mañana. El pobre es pobre porque quiere. El que quiere puede. Solo los flojos fracasan. Si no eres rico, es porque no te esfuerzas lo suficiente. Todos estos son mantras disfrazados de motivación, pero repiten el mismo veneno. Culpa al que sufre y absuelve al sistema. Has escuchado historias de millonarios que salieron de la nada, pero nunca ves los millones que se quedaron en la nada. Ese es el sesgo del sobreviviente. Solo cuentan las historias que salieron bien. Es como estudiar a los soldados que regresaron vivos de la guerra y asumir que las balas no matan. En este marco individualista es atractivo porque da una sensación de control. Si cambio yo, cambiará mi realidad, pero también impone una carga brutal. Si sigo en pobreza, es porque algo está mal en mí. Así, miles viven en vergüenza financiera sintiéndose como fracasados cuando lo que falló fue el entorno que los formó. ¿Cómo se le puede exigir libertad financiera a alguien que ni siquiera tiene la libertad de tiempo, salud o educación básica? Pedirle planificación financiera a quien no sabe si va a comer mañana es pedirle estrategia al que está en modo supervivencia. El problema de este marco no es solo que sea falso, es que es cómodo para quienes tienen privilegios y cruel para los que no los tienen. Porque si todo depende del individuo, entonces nadie tiene que cambiar las estructuras. Y aquí no quiero quedarme solo en la crítica, porque sería fácil señalar, indignarnos y ya. Pero este podcast no es para eso. Aquí buscamos alternativas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número 1. Individual. Reconocer nuestros sesgos financieros y nuestros hábitos condicionados. Empezar a protegernos de los imprevistos, seguros, ahorros de emergencia, inversiones pequeñas pero consistentes. No para volvernos millonarios de la noche a la mañana, sino para romper la vulnerabilidad del cisne negro personal. 2. En lo social.
Exigir educación financiera crítica desde primaria. Fomentar redes comunitarias de apoyo, cajas de ahorro, fondos solidarios, seguros colectivos. Que la cooperación sea la herramienta para resistir. En lo político y económico, reformas fiscales progresivas de verdad, incentivos al ahorro e inversión a largo plazo, no solo para grandes empresas, y sobre todo transparencias, que bancos y aseguradoras expliquen claramente cómo usan tu dinero, en qué lo invierten y con qué riesgos. La pobreza no es solo un error individual, ni tampoco únicamente una injusticia estructural. Es una máquina de engranajes donde se cruzan ambas fuerzas, y entenderlo es el primer paso para cambiarlo. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Vas a seguir siendo parte del experimento de Pavlov y Skinner o vas a empezar a diseñar tu propia libertad financiera? Ya vimos cómo el discurso de la responsabilidad individual se convierte en un látigo que cae siempre sobre los mismos. El pobre es culpable de su pobreza, el obrero de su salario, el empleado de su falta de ahorro. Pero ¿quién diseña las reglas del juego? Y si el problema no fuera que no sabes ahorrar, sino que el sistema está diseñado para que nunca te sobre nada, esta frase desmonta la narrativa típica de que la gente no tiene educación financiera y coloca la lupa en las condiciones estructurales de la precariedad económica. Maquiavelo nos enseñó que el poder nunca es neutral y que las estructuras se diseñan para mantener el control. En El Príncipe advierte que quien gobierna debe crear sistemas que aseguren obediencia y estabilidad. Ahora bien, ¿no es acaso la pobreza una de esas formas de control? Un mecanismo que asegura que millones de personas permanezcan ocupadas en sobrevivir sin tiempo para cuestionar el orden económico que los oprime. Y viendo en estos tiempos, realmente estas teorías ya no son tan conspirativas. Realmente, si te pones a pensar, sí tienen algo de cierto. Marx decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de las clases. Y si observamos desde México, esa lucha se siente más como una carrera desigual. Unos nacen con la pista asfaltada, otros corren el lodo y algunos ni siquiera tienen zapatos. ¿Dónde se ve más claro? En la herencia intergeneracional. Un niño que nace en un hogar con estudios universitarios tiene 7 veces más probabilidades de llegar a la universidad que uno que nace en un hogar sin escolaridad. Ese dato no lo inventé yo, lo confirma el INEGI. En zonas marginadas de Chiapas o Guerrero, un niño con talento puede tener el doble de esfuerzo y menos de la mitad de oportunidades que alguien en Polanco. Hay una frase que circula en redes que no tiene una autoría confirmada. Lo busqué, lo chatgpt'é y no encontré su autor. Esta frase complementa este ejemplo a la perfección. Dice, no me impresiona la inteligencia de Einstein, sino la cantidad de niños con el mismo potencial que murieron sin nunca haber podido tocar una calculadora. Entonces, ¿dónde queda el discurso de que todos tienen las mismas oportunidades? En la publicidad. Ahora, vayamos más profundo. La pobreza no solo se hereda en lo material, se hereda en la psicología. Freud hablaba de las huellas que la infancia deja en nuestro inconsciente. Un niño que crece escuchando, no hay, eso no se puede, es demasiado caro, termina formando una relación con el dinero marcada por la escasez, la ansiedad y la... Ese niño, cuando adulto, puede ganar más dinero, pero su mente sigue obedeciendo al eco de la infancia, no alcanza. Jung diría, aquí entra el inconsciente colectivo, la narrativa cultural que nos envuelve a todos. En México, esta narrativa está marcada por frases como el dinero corrompe, más vale pobre pero honrado, o la idea de que, si te va bien, seguro algo raro hiciste.
Con estos símbolos, ¿cómo no íbamos a crecer con miedo al dinero? Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué modelo estamos perpetuando? Si las políticas públicas benefician al capital más que al ciudadano, si la inversión a educación cae, pero se perdonan impuestos millonarios, entonces no estamos premiando el esfuerzo, estamos perpetuando la desigualdad. Y aquí aparece un contraste brutal. Mientras en Silicon Valley educan a sus hijos con la idea de fracasa rápido, aprende y vuelve a intentar, aquí se educa con no arriesgues, quédate en lo seguro, agradece lo poco que tienes. El resultado es un país entero atrapado en lo que Pierre Bourdieu llamó la violencia simbólica. Cuando aceptamos como natural una desigualdad que en realidad fue impuesta, creemos que no merecemos más. Y lo más perverso es que terminamos culpándonos a nosotros mismos por no tenerlo. Pero atención, no podemos quedarnos en el papel de víctimas eternas, porque si algo nos enseña la filosofía crítica es que la conciencia es el primer acto de resistencia. Si sabemos que el tablero está manipulado, la pregunta ya no es si es justo o es injusto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Ahora, ya que criticamos muchísimo, vamos a entrar al lado práctico. En lo personal, vamos a dejar de cargar, vamos a llamarlo así, culpas heredadas. Reconocer que no todo es flojera ni mala gestión. Hay un sistema que perpetúa la pobreza. Empezar a cuestionar las narrativas que heredamos de la familia, la escuela y la cultura. Porque si seguimos pensando que la pobreza es únicamente un error personal, nunca veremos al verdadero enemigo, un sistema que necesita gente educada, obediente y resignada para seguir funcionando. Como diría Walter Benjamin, la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. La pobreza no es un accidente, es el combustible de un modelo económico que sabe que no todos pueden ganar. Aquí también entra la narrativa, la falacia de los discursos de los gurús financieros. Y esta falacia entra en una eterna ironía. Vamos a poner un ejemplo. Según los gurús, si no ahorras el 50% de tu sueldo, es porque te falta disciplina. Claro, con un ingreso promedio en México de 8,900 al mes, lo que equivale a que deberías vivir con 4,450 pesos, rentas, comes y pagas transporte con eso. Ojalá nos compartan el dato de dónde se puede pagar eso. Para que alguien pueda ahorrar el 50% de su sueldo es porque le estás hablando a la clase media alta. El 60% de los mexicanos apenas gana para cubrir lo básico. Siempre que escucho los discursos de estas personas me pongo a pensar en algo muy inquietante. Y a lo mejor te va a servir preguntártelo a ti también. ¿Esta gente actúa de mala fe o son realmente ignorantes? Mis queridos filósofos del capital, dense cuenta que si alguien instrumentaliza la esperanza, las creencias e incluso la fe, no te está dando una salida, te está reclutando para que seas el rebaño, que seas la oveja que por el resto de tu vida le des tu lana. Y de verdad, no soy pesimista. Aquí frente a ustedes me voy a etiquetar como positivista. Creo ser muy positivista y por esta razón expongo la realidad. No para desanimarte, es para abrirte los ojos y llevarte a cuestionar lo que crees, a que exijas lo que mereces y que tengas una calidad de vida. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. Fíjense que esta frase la aprendí de un maestro de la prepa que nos daba historia y redactando el guión de este podcast
recuerdo que sus clases eran inmaculadas. Nos llevaba a cuestionar la historia, al menos a mí me sembraba la curiosidad de leer, de saber qué pasó en realidad, a no aceptar la narrativa de lo que nos decían. Recuerdo que me gustaba muchísimo sus clases y siempre terminaba con esta frase: y gracias a este maestro cuestiono todo. Así que se podría decir que este podcast, esta narrativa, es gracias a ese maestro. Donde quiera que esté, un gran abrazo. Y esto es a lo que me refiero a educación de calidad. Parte de reestructurar el sistema educativo, incentivar a los maestros para que cambien su forma de enseñar, que ya no sea un modelo repetitivo, que solo sirve para guardar información, que sea como ese maestro que, a través de su narrativa, nos sembraba esa curiosidad y las bases del cuestionamiento. Hasta aquí hemos hablado del tablero manipulado. ¿Qué alternativas existen para no jugar bajo esas reglas? ¿Cómo podemos protegernos de este sistema y al mismo tiempo aprender a transformarlo? Porque la pregunta central no es solo de quién es culpa la pobreza. La verdadera pregunta es: ¿cómo salimos de ella sin repetir el ciclo que la produce? Vamos a redefinir el concepto de libertad financiera para poder contestar estas preguntas desde una visión integral. Autonomía, suficiencia, conciencia y paz mental. Estas cuatro afirmaciones, si lo vemos de esa forma, servirían perfectamente para que tú como individuo llegues a esa libertad financiera. Desde pequeños nos enseñan que la libertad llega cuando tenemos dinero suficiente para no depender de nadie. Pero nadie nos dijo que hay gente con mucho dinero que vive esclavizada por el miedo a perderlo. Libertad no es tener una cuenta bancaria llena, es poder decir no sin miedo, tomar decisiones sin chantajes emocionales ni presiones sociales, dejar de vivir para complacer a otros, estar en paz con lo que tienes sin sentir que vales menos por no tener más. Si tu libertad depende del dinero, nunca vas a sentirte libre, porque siempre habrá alguien con más dinero que tú. Y hay algo más peor todavía. Si basas tu vida en la obtención del dinero, harás cualquier cosa para tenerlo en tus manos. La verdadera libertad no es tener todo lo que deseas, sino desear solo lo que necesitas para vivir con dignidad. ¿Qué pasaría si redefinimos la libertad como suficiencia consciente? Y si el verdadero plan financiero no comienza con una inversión, sino con una reflexión interna sobre lo que valoras. Hoy vimos tres capas que se entrelazan como un mismo tejido. Lo filosófico nos recuerda con Maquiavelo que el poder no se sostiene de la moral, sino de las estructuras. Con Schopenhauer que la voluntad es motor, pero también cárcel. Y con Taleb que lo inesperado, el cisne negro, es lo que de verdad redefine nuestra historia financiera. Lo psicológico, que nos muestra cómo el condicionamiento de Pavlov y la caja de Skinner no son experimentos aislados, sino metáforas de nuestra vida económica diaria. Reaccionamos a recompensas inmediatas, repetimos hábitos impuestos y muchas veces no cuestionamos el sistema que nos condiciona. En lo económico que, con los datos del INEGI, Coneval, Conducef y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, evidencia que la pobreza en México no es simplemente un error de planeación personal, sino una estructura que precariza salarios, fomenta la informalidad y mantiene a millones sin protección financiera. Frente a esto, la pregunta no es si eres disciplinado o flojo, inteligente o ignorante. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué tan libre puede ser una decisión financiera en un sistema que ya está diseñado para que pierdas? Tal vez ser pobre no es un destino individual, pero tampoco un accidente colectivo.
Es la consecuencia de estructuras que hemos normalizado y que poco a poco se atreven a cuestionar. Y ahí entra nuestra tarea como filósofos del capital. No repetir lo que nos enseñaron, no aceptar el condicionamiento como única salida, sino atrevernos a pensar diferente, con lógica, con historia, con psicología y con datos. Porque si no cuestionamos, no transformamos. Y si no transformamos, seguimos atrapados en una jaula que ni siquiera reconocemos que existe. Ya hemos recorrido las capas de este laberinto. La narrativa individual que culpa a los pobres, las estructuras que perpetúan la desigualdad y la herencia psicológica que nos ata al miedo. Pero ahora nos toca lo más importante, que son las salidas posibles, porque criticar sin proponer es como encender una luz solo para apagarla. La verdadera pregunta es, ¿cómo transformamos la relación con el dinero y el sistema que lo sostiene? Vamos a repetirlo otra vez. A lo individual, la propuesta es clara, educarnos financieramente. No desde el discurso, hazte rico en 30 días o viendo reels de los 5 hábitos que te harán millonario, sino entendiendo conceptos básicos. No se trata con pensamiento mágico, ni de creer que con decretos atraeremos la abundancia. Se trata de un proceso consciente de reprogramar lo que crees y lo que tienes que hacer con el dinero. Se trata de entender cómo funciona el crédito, el ahorro, los seguros y la inversión. No para volvernos expertos de Wall Street, sino para dejar de ser presas fáciles del sistema. Por ejemplo, en un país donde una enfermedad puede llevarte a la quiebra, tener un seguro no es un lujo, es una estrategia de supervivencia. Aprende a presupuestar, usar el crédito con inteligencia, aprovechar los incentivos fiscales y sobre todo, crear hábitos que nos liberen del condicionamiento a corto plazo. Cada decisión cuenta. Ahora, vamos al nivel social. Tenemos que cambiar la narrativa. Deja de heredar miedo. Hablar del dinero con hijos, sobrinos, hermanos, cambiar el no alcanza por un vamos a planear el como si. La pobreza no es una vergüenza, ni la riqueza un mérito automático. Lo que sí es vergonzoso es normalizar la falta de acceso a educación financiera, a salud, a seguridad económica. Durante siglos, los pueblos sobrevivieron gracias a la cooperación, trueques, tandas, cajas de ahorro comunitarias. Hoy tenemos que reinventar esas dinámicas, pero con un lenguaje moderno. Por ejemplo, cooperativas y economía solidaria. Grupos de vecinos que compran al mayoreo, asociaciones de productores que negocian directamente sin intermediarios. Educación colectiva. Talleres barriales de finanzas, círculos de aprendizaje donde se hable de dinero, sin vergüenza, sin tabú. Redes de apoyo mutuo. Un barrio organizado puede ser más fuerte que la promesa de un banco, porque el mercado quiere consumidores aislados, pero la historia demuestra que la comunidad es más poderosa que la competencia. A nivel político, urge exigir políticas públicas que trasciendan los sexenios. Aquí llegamos al punto de vista donde la responsabilidad individual no basta. El Estado y el sector privado también juegan su parte. ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, con impuestos progresivos reales, ya lo había mencionado, que quienes concentran riqueza aporten de manera proporcional, salarios dignos, no solo mínimo legales, sino suficiente para cubrir las necesidades básicas y permitir el ahorro. Y aquí abro un pequeño paréntesis, pero el tema no es tanto que se promueva, sino que las empresas lo respeten, porque cuando yo trabajaba en un banco, no voy a decir nombres, en mi contrato decía que mi horario de entrada era a las 8 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Pero entraba 7:30 de la mañana
Y lo más tarde que me fui de una sucursal de este banco fue a medianoche, porque no se llegaba a las ventas. Entonces, tanto en lo político como en lo empresarial, se tiene que acatar la ley, y si las empresas no siguen esas leyes, se tiene que sancionar a las empresas. Como un tercero, pondríamos acceso universal a salud y a educación de calidad, porque no hay libertad financiera posible cuando enfermarse significa endeudarse o cuando estudiar se convierte en un privilegio. Y aquí vamos a la cuarta parte que va ligada con lo empresarial. Evitar abusos en créditos, comisiones bancarias y seguros mal diseñados. No es caridad, es justicia. Un sistema económico sano necesita consumidores sanos. ¿Por qué en lo individual? Porque en lo personal está mal pedirle al gobierno. Grandes empresas se sostienen por los subsidios que tienen con el gobierno. Un sistema económico sano necesita consumidores sanos. Es indispensable que el sector privado asuma su responsabilidad. No basta con generar utilidades. Se necesita crear empleos dignos, ofrecer productos financieros accesibles y transparentes, y dejar de ver al trabajador como un costo y empezar a verlo como una inversión. El capital puede ser un motor de desigualdad, sí, pero también puede ser la herramienta más poderosa para la movilidad social si se utiliza con ética. Por ejemplo, unas propuestas económicas del corto a largo plazo. Esta vamos a verla como la mirada macro. Si queremos un país donde la pobreza no sea la regla, necesitamos pensar en proyectos de futuro. 1. Impulso a la innovación y el emprendimiento, pero no solo en sectores de élite, también en la economía popular. 2. Inversión en infraestructura social, transporte digno, vivienda accesible, internet como derecho básico. 3. Educación financiera desde la primaria, no como una materia optativa, sino como parte del ADN educativo del país. Porque un país que no enseña a sus niños a relacionarse con el dinero está condenado a repetir la pobreza generación tras generación. Entonces, ser pobre es culpa individual o consecuencia estructural. La respuesta es ambas y ninguna al mismo tiempo. El individuo carga con decisiones, sí, pero esas decisiones están moldeadas por un sistema que marca límites invisibles. Lo importante es que ahora lo sabemos y que con ese conocimiento podemos cambiar el guión. 1. Desde la mente, reprogramando creencias. 2. Desde la comunidad, reconstruyendo redes. 3. Desde la política, exigiendo justicia. 4. Desde la economía, construyendo futuro. No será fácil, no será rápido, pero cada paso que demos con esa dirección rompe con la idea de que la pobreza es un destino inevitable. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Esto fue Seguro con Raúl. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos cuestionando lo que parece obvio para descubrir lo que realmente importa.